Me casé, pero quien más me preocupaba era mi hermanita. Desde que nació, tenía una marca de nacimiento en la cara, algo que le arruinaba el aspecto y hacía que nuestra abuela la odiara. Mi madre siempre estaba ocupada y a los sirvientes no les importaba, así que mi hermanita creció siguiéndome a todas partes. Era tímida y reservada, pero también dulce y sensata. Cuando tenía solo 9 años me prometió como una pequeña mayor: cuidaré bien de nuestra casa, la residencia Fuyun, igual que cuando estabas aquí. 2 años después, regresé a casa para celebrar el 60º cumpleaños de la abuela. Por casualidad, supe que después de casarme a mi hermana pequeña no le permitieron seguir viviendo en la residencia Fuyun. La trasladaron a vivir con la abuela, donde pasaba los días comiendo comida vegetariana, recitando escrituras budistas y recogiendo judías en el patio. Todo porque la abuela decía que, como su rostro estaba desfigurado, aunque se casara algún día, su marido jamás la amaría de verdad. Así que tuvo que empezar a acostumbrarse a la soledad de una habitación vacía, a las interminables noches de soledad. Debía aprender a ser obediente, paciente, modesta y consciente de sí misma. Recordar que llevaba el apellido Jian y que en casa de su marido debía vivir como un cadáver viviente respetable. Cuando todos los invitados se marcharon, le pregunté a la abuela por mi hermana. Antes de que pudiera terminar de discutir, una criada entró corriendo, presa del pánico. Algo terrible había sucedido. El joven amo de la familia ebrio, irrumpió en la residencia Fuyun. Violó a la cuarta señorita. Me quedé paralizada por la conmoción. Tras un tazón de sopa sedante fuerte, mi hermanita por fin se quedó dormida, intranquila. La anciana partera me susurró: las heridas de abajo son bastante graves. Ya la han tratado, pero tardará en curarse. Su útero estaba dañado. Quizás nunca pueda tener hijos. Cerré la puerta en silencio tras de mí. Entonces arranqué una rama de sauce del patio y fui al vestíbulo. El vestíbulo resonaba con risas. Esili, el joven amo en cuestión, ya estaba sobrio y se comportaba como un niño mimado en brazos de la abuela. Abuela, bebí demasiado y la confundí con una de mis criadas. Si no, ¿por qué iba a tocar a mi prima cuarta? Ya sabes que siempre la evito cuando veo esa cara. Se remangó y señaló los rasguños en su mejilla. Mira esto, abuela. Me arañó. Me duele muchísimo. Mi tía, la hija menor y única de mi abuela, estaba sentada a su lado. Mi abuela la adoraba y, por extensión, mimaba sin cesar a su hijo, Esili. Al verlo herido, mi abuela se alarmó más que nadie, llamando a los sirvientes para que lo revisaran y regañando a mi madre. ¿No podías al menos mandar a alguien a curar las heridas del hierre primero? En vez de eso, lo tratas como a un criminal para interrogarlo. Esa siempre era la forma de actuar de la abuela: atacar primero, controlar la historia. Pero esta vez, mamá no se echó atrás. Su rostro se ensombreció al decir: mi hija está inconsciente. Como su madre, debería atender primero a quien la arruinó solo por unos rasguños en la piel. Madre jamás había desafiado a su abuela, y mucho menos delante de los jóvenes. Furiosa y humillada, la abuela tomó una taza de té y la estrelló contra los pies de su madre. Insia, ¿cómo te atreves a contestarle así a tu suegra? La autoridad que la abuela había ostentado toda su vida hacía temblar incluso a mi madre. Apretó los labios y bajó la voz. Pase lo que pase, le debes una explicación a Sier. Mi tía habló en voz baja: cuñada, es cierto que Silly actuó de forma imprudente, pero mamá ya mencionó que Sier podría tener problemas para encontrar marido. De todas formas, probablemente terminaría viviendo con Silly. Veamos esto como una forma de resolverlo un poco antes. La hija legítima del viceministro de Justicia entregada a un conocido mujeriego. Increíble. La madre quedó atónita. ¿Qué? ¿Quieres que Sier se convierta en la concubina de Silly? La abuela resopló con frialdad. Con esa cara y esa personalidad tan tímida, ¿crees que alguna vez podría ser la esposa principal? Si encuentras a alguien mejor para ella, no te lo impediré, pero dudo que tengas esa capacidad. La madre guardó silencio. El matrimonio de mi hermana pequeña siempre había sido un tema delicado para ella, y después de esto, parecía que realmente no había otra opción. La tía continuó en voz baja: sabes que la familia es una familia noble. Silly es su nieto legítimo mayor.
Su esposa debe ocuparse de la casa y relacionarse con damas de la alta sociedad. Ya has visto la cara de Sier. Aunque yo estuviera de acuerdo, los ancianos de la familia jamás permitirían que se casara con él como esposa principal. La expresión de la madre flaqueó. La tía aprovechó la oportunidad para seguir animándola. No te preocupes. Es solo el título de una concubina. Si eres mi sobrina, ¿cómo podría permitir que sufriera en la casa de Losé? Aunque la esposa legítima de Silly entre después, me aseguraré de que nadie se atreva a maltratarla. No me lo puedo creer. Silly por fin comprendió lo que estaban planeando. Su fea prima, de la que se había burlado toda la vida, estaba siendo obligada a compartir cama con él como concubina. Estalló en cólera. Uno se casa por virtud y toma concubinas por belleza. Si la gente se entera de que me acogía una mujer fea, se reirán de mí hasta la muerte. Quedaría en ridículo. Cállate. La tía le dio una fuerte bofetada. Parecía feroz, pero ni siquiera se sonrojó. Era solo una pose. Silly, con expresión afligida, tiró de la manga de su abuela en busca de ayuda. La abuela le susurró algo al oído y su ceño fruncido se transformó al instante en una sonrisa. Sus ojos se posaron en Hyayu, la hermosa criada que estaba detrás de la abuela. No era difícil adivinar. La abuela acababa de prometer darle también esa criada. Mientras tanto, la tía, sujetando el brazo de la madre, hablaba con seriedad. Ahora que nuestras familias están aún más unidas, todo este incidente puede quedar en silencio. Si se descubre, la que más sufrirá seré yo. De ahora en adelante seremos cuñadas y parientes políticos. ¿No es maravilloso? Así, con unas pocas palabras, decidieron el destino de mi hermanita. No, mi voz resonó fuerte y clara mientras volcaba de una patada la mesilla tallada junto a la puerta. Empuñando la rama de sauce, me dirigí paso a paso hacia Silly. No te acerques más. Gritó Silly, moviéndose nerviosamente por el pasillo, agachándose de un lado a otro presa del miedo. La abuela gritó que estaba siendo insolente. Mi tía me suplicó que me calmara. Mi madre, que conocía bien mi carácter, se apresuró a detenerme. Ya no ahí basta. El futuro de Sier depende ahora de él. Esto podría incluso resultar una bendición disfrazada. Me reí, no pude evitarlo y me salió sin pensar. Silly tiene 18 años, aún no se ha casado, pero ya tiene 3 criadas. ¿Y crees que casarse con un hombre así es una buena fortuna para Sier? Bajo mi mirada, mi madre retrocedió, su voz débil. Ya lo has oído tú misma, no hay otra manera. Además, con tu tía en la familia, no dejará que Sier sufra. Madre, dije con voz gélida. Sier ha sufrido en su propia casa toda su vida. Lo sabes. No la protegiste, y ahora esperas que esa tía, que crió a Silly de entre todas las personas, la mantenga a salvo. ¿De verdad le crees cuando dice que Sier no sufrirá maltrato? El rostro de la madre enrojeció de vergüenza. Tartamudeaba una y otra vez. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ya no tenía paciencia para ella. Apártense, grité. Nadie se atrevió a detenerme. Tras semejante escándalo, solo la doncella de la abuela y su anciana niñera permanecieron en el vestíbulo. Todos los demás habían sido despedidos. Mis 2 criadas, rápidas y firmes, contuvieron a la abuela y a la tía, presas del pánico, para que no pudieran avanzar. Solo entonces pareció recordar mi tía con quien me había casado. Mi esposo era el heredero del marqués de Waiyuan, uno de los generales jóvenes más célebres del imperio, y las 2 criadas que me acompañaban eran guardaespaldas entrenadas. Mi tía gritó: arrodíllate y discúlpate con tu prima. Jen, ¿me ves ahora mismo? Silly estiró el cuello gimiendo, que dije que fue un accidente. Estaba borracho y la confundí con otra persona. No fue mi intención. Le di un latigazo en la cara con la rama de sauce. Él gritó: bien. Tomaré a mi prima cuarta como concubina. Lo haré. ¿Te basta con eso? Las ramas de sauce silbaron en el aire una y otra vez, aterrizando con fuerza y rapidez. La sangre empapaba su túnica. Madre, ayúdame. Abuela, ayúdame. Silly gritó.
La abuela chilló como si le estuvieran despellejando la carne. Maldita seas. Detente ahora mismo. ¿Acaso piensas matar a golpes a tu primo? Sollozó la tía a la abuela. Madre, ¿lo has olvidado? Jen, ¿ves? Ahora soy la futura martianés de Waiyuan. Claro, ya no nos considera familia, rugió la abuela. Aunque fuera la emperatriz, sigo siendo su abuela. Jian Yen me miró. ¿Cómo te atreves a desafiarme? Mi madre también lloraba. Basta, Jen. Si lo matas a golpes, ¿cómo podrás ir vivir en la familia después de esto? Me detuve. Esili yacía gimiendo en el suelo. En efecto, estaba a punto de morir, pero no a manos mías. Mi tía se abalanzó sobre él, mientras mi abuela ordenaba frenéticamente que alguien buscara un médico. Su criada, Xiao Yu, permaneció impasible. La anciana enfermera, la señora Zhou, vaciló, dando un paso atrás justo antes de que una de mis criadas desenvainara su espada con un agudo sonido metálico. La señora Zhou se quedó paralizada, temblando, y lentamente retiró el pie. Arrojé la rama de sauce al rostro de Esili, y observé la habitación llena de rostros pálidos. El artículo 328 del Código Penal de la Granny, dije con voz firme. Quien viole a una joven será ejecutado de inmediato. El salón quedó en completo silencio. Nadie tomó en serio mis palabras. Al fin y al cabo, desde la fundación de Granny, jamás se había ejecutado a un noble por semejante crimen. Todos pensaron que estaba fanfarroneando. La abuela me señaló con el dedo, el rostro desfigurado por la rabia. ¿Tu padre te dejó estudiar algo de derecho y ahora lo usas contra tu propia familia? ¿Qué vas a hacer? ¿Protestar frente a la prefectura o denunciar injusticias en el Ministerio de Justicia? ¿Quieres matar a Lier? ¿A tu tía? ¿A mí? Gritó Esili. Jian Yanxi, te conozco bien. Solo intentas obligarme a casarme con tu preciada hermana. Es fea como el pecado, y ya he aceptado tomarla como concubina. Con eso me basta. ¿Y aún sueñas con que me case con ella? Sigue soñando. Venga, pues. Denúnciame a las autoridades. Te reto. A ver quién muere primero, yo o tu querida hermanita. No era el único que pensaba eso. Tanto mi tía como mi madre creían que yo simplemente intentaba obligar a la familia a que Onceer fuera la esposa principal. Mi tía bajó la voz e intentó razonar conmigo. Yanxi, tú misma eres la matriarca de una casa noble. ¿Entiendes cómo funcionan las cosas? Onceer no puede precisamente ir a la altura de las circunstancias en sociedad. Además, todavía tengo personas mayores que yo. El matrimonio de Lier no es asunto mío. Madre exhausta y derrotada, dijo en voz baja, deja de armar un escándalo, Yanxi. Ya sabes cómo es Onceer. ¿Cómo podría llevar una casa? Si presionas demasiado, solo conseguiremos que nos ridiculicen, tanto a la familia como a la Jian. Solo quiero que viva en paz, con comida y techo para toda la vida. Eso es todo lo que pido. No dije nada. Estaba esperando. Confundieron mi silencio con rendición. La tía tomó la mano de mi madre sonriente, de repente cálida como la de un familiar. Cuando Onceer alcance la mayoría de edad, elegiremos un día propicio y celebraremos una gran boda. Será alegre y apropiada, para que nadie se atreva a menospreciarla. El rostro de mi madre finalmente esbozó una sonrisa. Para ella, mi hermana siempre había sido una carga. Ahora, por fin, podía dejarla ir. Mi tía pintó una escena preciosa de mi hermana dando a luz a un hijo, de paz entre nuestras familias, cuando mi criada abrió la puerta. Señora, la solicitud está lista. Al pie del papel estaban el nombre de Onceer y su huella dactilar en tinta roja. La abuela supuso que era algo que yo había pedido antes y le restó importancia con un gesto. Ya no sirve para nada. ¡Qué malo! Pero mi criada no se movió. Se acercó y me lo entregó a mí. Bien hecho, dije en voz baja. Serás recompensado más tarde. Luego leí el documento con atención, línea por línea. Todos empezaron a presentir que algo andaba mal. La sonrisa de la tía se congeló, desvaneciéndose lentamente. Sus labios temblaban.
Entonces ella y la abuela hablaron al unísono. «Jian Nianzi, ¿estás loca?», pregunté imponente mirando fijamente a Esili, de rostro ceniciento. «A ver», dije con frialdad, «¿quién muere primero, tú o mi hermana?». «Estás loca. Has perdido la cabeza». Esili me miró como si yo fuera un monstruo. Repetí cada palabra con claridad y firmeza. La violación de una niña menor de 12 años se castiga con la pena de muerte inmediata. En ese instante Esili sintió que la muerte se acercaba. «Fue ella quien me sedujo», exclamó desesperado. «Entré por error en la residencia Fuyun. Ni siquiera sabía dónde estaba. Fue tu hermana quien me invitó a su habitación, quien se aferró a mí primero». Sí, debe ser eso», dijo la abuela, suspirando aliviada, con voz llena de falsa lástima. «Esa niña, Sier, nunca fue obediente. Ya a los 4 o 5 años jugaba con colorete y polvos pintándose las cejas. A los 6 o 7, ya imitaba los coqueteos de una mujer adulta. Por eso la llevé al centro budista para corregir su carácter. Pero parece que ni siquiera eso funcionó». La tía asintió rápidamente en señal de aprobación. «Por supuesto. Sier debía de temer que nunca se casaría, así que obligó a Cilia a hacerlo. Con solo 11 años y ya tramando algo así. ¿Quién sabe dónde lo habrá aprendido?». La mirada de la abuela era afilada como cuchillos cuando se volvió hacia la madre. «Eres su madre biológica. Conoces su carácter mejor que nadie. Cuéntanos. ¿Eso no es una muchacha desvergonzada y libertina?». Observé a mi madre en silencio. Parecía completamente atrapada, incluso más que Sier, quien yacía en la cama tras haber sido violada. «Yenesei, ¿cómo puedes ser tan irracional? Tenías que destrozar a la familia», suplicó mi madre. Su respuesta no me sorprendió en absoluto. Sentí lástima por Sier. Sier había sido obediente desde niña. Cualquier remedio que mi madre trajera a casa, ya fuera barro y sangre, cenizas de hierbas quemadas o cataplasmas de serpientes e insectos, Sier lo aceptaba sin quejarse. Una niña de esa edad debería haber sido vivaz y despreocupada, en cambio vivía entre lámparas y sutras, sus días transcurrían en la monotonía. Cuando le pedí que no me contara nada, guardó silencio. Ella solo decía que me esperaba cada día al volver a casa. Pensaba que me echaba de menos. Solo ahora entiendo que solo cuando yo regresaba tenía 2 o 3 días de libertad. Mamá se negó a luchar por Sier. Siguió al pie de la letra las órdenes de la abuela. Sacrificar a Sier trajo la paz al hogar y consolidó la reputación de mamá como una mujer virtuosa. Verdaderamente conmovedor. La madre se cubrió el rostro y sollozó. «¿Qué puedo hacer? Sier ya forma parte de la familia además de haberse casado con Esili. ¿A dónde más puede ir? ¿Quieres que viva como una monja para siempre?». Le espeté. «¿Acaso no vive ya como una monja? Nunca te importó. No finjas estar desconsolado ahora. Mi hermana. Yo misma la protegeré». Miré fijamente a Esili, con una seriedad implacable. Tragó saliva y retrocedió un paso, fingiendo valentía. Sier se abalanzó sobre la yegua. «No la obligué. No importa dónde se publique, esa es mi versión». Hice una mueca. Esili, el Gran Código Penal y artículo 328. Quien viole a una niña menor de 12 años será ejecutado inmediatamente. Yo añadí el resto. Incluso con consentimiento se considera violación. Esili, que estaba de pie, se desplomó en el suelo. «Abuela, ayúdame». Se arrastró hasta sus pies. La abuela lo abrazó y lo consoló, y finalmente su tono hacia mí se suavizó. «Yanzi, estás enojado y no piensas con claridad. Somos familia. ¿Por qué hacer algo que perjudica a todos? Si esto se difunde, la familia Jian quedará en ridículo. Tus hermanas solteras jamás encontrarán marido. ¿Y qué hay de Sier? ¿Quién la dejaría volver a mostrar su rostro? Bien podría ahorcarse con una cinta blanca». Me reí. La abuela se equivocaba. Si alguien debería avergonzarse, es la familia esos monstruos que infringen la ley. ¿Qué desgracia les espera a las hermanas Jian por sus crímenes? Ninguna.
En cuanto a Sier, puesto que firmó y selló esa petición, no se suicidará. ¿Acaso la abuela lo había olvidado? Que nunca había salido de casa desde que nació. Jian Yanzi, de 11 años, jamás había visto una sola flor ni un campo afuera, solo la fealdad de los corazones humanos. La abuela declaró estar decepcionada de Sier. Tras 2 años copiando sutras y rezando, no había aprendido nada de la compasión del Buda. No me había dado cuenta de que Sier era insensible, tan empeñada en arrasar con todo que prefería destruir antes que perdonar a Igili. Basta, suspiró la abuela. Puede que no me importe la reputación de los Jian, pero debo preservar la mía. Iré a ver a la familia y suplicaré por ella. Igili parecía humillado y reacio, pero a la señal de su tía, tragó su orgullo y accedió. Su tía se secó las lágrimas. Es de la familia Jian. Seguro que los ancianos se nos mostrarán algo de dignidad. Hermana, recuerda la dote. Haz lo más pesado para que Sier pueda mantenerse firme en la casa de Losé. Madre asintió con lágrimas de alivio en los ojos. Murmuró a mitad como si se sintiera absuelta. Para la madre, la idea de que Sier pudiera convertirse de alguna manera en la esposa principal de la familia era un sueño que jamás se había atrevido a concebir. Lloró de alegría. La habitación entera estaba llena de payasos. No pude contenerme. Me reí a carcajadas. ¿Crees que todo esto es para que Sier sea la esposa legítima? Dije con desdén. Nunca quise que Sier se casara con alguien de la familia E. Igili, ¿qué clase de hombre eres? Recapacita. No tienes talento ni carácter. No eres más que un montón de estiércol. No mereces a Sier. Igili, furioso y con el rostro enrojecido, denunció a Sier. Si no fuera por mi mala suerte al encontrarme con ella, ¿qué hombre la querría? La desnudaría y la arrojaría a los mendigos. ¡Zas! Le di 2 bofetadas a Igili. Aulló escupiendo 2 dientes ensangrentados y finalmente cerró la boca. La abuela, furiosa, golpeaba el suelo con su bastón. No te molestes en gritar. Cuando ejecuten a tu preciado nieto, entonces podrás reprenderlos. Solo entonces comprendieron que hablaba en serio. Mi intención era enviar a Igili a la muerte. Yanxiai. Yanxiai. Mamá caminaba de un lado a otro angustiada. Aunque Ana acceda a un matrimonio formal para Sier, no cedas con respecto a Igili. Si lo ejecutan, ¿de qué le servirá eso a Sier? ¿Quién más la acogería con el rostro y la reputación arruinados? Madre pensaba con pragmatismo. Una hija que ha perdido la castidad y está desfigurada siempre es una carga. No importaba quién fuera Igili. Lo que importaba era que estuviera dispuesto a llevarse a Sier. ¿Y luego qué? Le pregunté a mi madre. ¿Se iría Sier a comer vegetariano y recitar sutras en algún otro lugar? ¿O moriría en el plazo de 1 año y sería reemplazada por una concubina más presentable que le diera un hijo a Igili y restaurara su posición? A mi madre no le importaba. Con tal de que Sier se casara, su vida o su muerte serían asunto de otros. Las promesas optimistas de Anne complacían a mi madre, pero en secreto había considerado otras posibilidades. Fui directo al grano y madre se sonrojó buscando las palabras a tientas y apenas logrando una protesta entrecortada antes de romper a llorar. Muy bien, Jian Yanzi. Te crees muy lista. La abuela sonrió con desdén. ¿Crees que por ser la futura nuera del marqués de Waiyuan no puedo tocarte? Ya he mandado a buscar a tu suegra a casa del marqués. Se te acaba el tiempo. Si te callas ahora, tal vez pueda disimular esto un poco ante los marcianos. Pero si sigues gritando y amenazando, le mostraré qué clase de novia violenta e indómita le espera. Mi esposo Liang Xi, heredero del marqués de Waiyuan, fue el célebre dios de la guerra del Grani. Al segundo día de nuestra boda, él lideró a sus tropas a la batalla, y ya han pasado 2 años. Nunca hubo mucho cariño entre nosotros. Mi abuela me lo advirtió. Oí que su marido regresa pronto. Un hombre que lucha en el frente, lleno de sangre y vigor. ¿Quién sabe si se habrá llevado a una mujer para que lo sirva? Quizás incluso tengan un hijo. Tú, casada, deberías pensar en cómo reconquistar a tu marido en lugar de entrometerte en los asuntos de tu familia de origen.
Aunque tu marido tenga a otra persona cercana, has atendido a tu suegra con diligencia estos 2 últimos años. Si no te lo mereces, al menos te has ganado su reconocimiento. El heredero es un hombre filial. Recordará tu devoción. Pero si disgustas a tu suegra, me temo que el día que regrese tu esposo será el día en que te rechacen. Esas pocas palabras casi hicieron que mi madre se arrodillara para suplicar clemencia a la abuela. Ya había perdido a una hija. No podía soportar ver a otra arruinada. Mi suegra, la señora Martia, había venido temprano ese día para celebrar el cumpleaños de la abuela. Después de un largo día de reuniones sociales, por fin descansaba cuando la llamaron de nuevo. Su rostro no reflejaba ninguna alegría, aunque esbozó una sonrisa educada por cortesía. La abuela charlaba amablemente con ella mientras me observaba de reojo. Yo había dominado la noche. Ahora quería humillarme, hacerme sentir el mismo terror que ella había sufrido. No mencionó a Esili por su nombre, pero sus palabras, entre broma y reproche, me retrataron como una joven irreflexiva e impulsiva que le pedía a mi suegra que perdonara su juventud. Se imaginaba a sí misma como un gato jugando con un ratón atrapado. Mi suegra, ajena a los detalles, parecía confundida. ¿Por qué no se lo explicas tú misma a la señora Martia, Janonce? La abuela sonrió dulcemente, segura de que no me atrevería a airear la vergüenza familiar delante de mis suegros. Al fin y al cabo, ¿quién hablaría de la desgracia de su propia familia en casa de su marido? Yo sí. Para mí, la vergüenza familiar no se difunde. El hijo de mi tía, dije claramente, violó a mi hermanita esta noche. La abuela casi se atragantó con su propia respiración, con el rostro morado de rabia. La tía rompió a llorar y se apresuró a explicar. La señora Martia debió de notar las heridas del pobre Silly. Estaba borracho y perdió el control, pero se arrepintió y está dispuesto a casarse con la muchacha como es debido. Pero Janonce no lo dejó pasar y casi lo mata a golpes. El rostro de mi madre palideció. Parecía como si estuviera a punto de divorciarse de mí en ese mismo instante. La abuela dudó. Le dolía perder su vínculo con la familia del marqués, pero comparado con la vida de su preciado nieto, la riqueza y el honor de repente parecían mucho menos importantes. Así que se puso de su lado. Exageró la historia y exclamó entre lágrimas: yo, una anciana, he suplicado y suplicado, pero se ha vuelto tan arrogante bajo el favor del marqués que ya ni siquiera respeta a sus mayores. Justo a tiempo, Silly gimió lastimeramente. Mi suegra frunció el ceño frotándose las sienes. ¿Por qué golpeaste a tu primo? Todo este alboroto, si se corre la voz, la gente chismeará. Deberías haberlo matado en silencio y habernos ahorrado todo el disgusto. El silencio se hizo presente. La abuela se puso rígida. La tía dejó de llorar. Es 11. Li dejó de quejarse. La abuela fue la primera en reaccionar, gritando: somos una familia. ¿Cómo puedes ser tan cruel? La señora Martia parpadeó con un aire casi avergonzado. Ah, sí, tienes razón, matar quizás sea un poco cruel. ¿Qué tal la castración? Por casualidad, tengo a mi servicio a un eunuco del palacio. Muy hábil, preciso, rápido y sin mucho dolor. Él es 11. Li se desmayó en el acto. ¿Qué? No quiere eso. La señorita Martia golpeó la mesa. En el ejército, un soldado que viola a una civil es azotado hasta la muerte frente a las filas. ¿Y tú quién eres? ¿Te crees superior a un soldado que se enfrenta a flechas y espadas? Repugnante. Aprovechándote de la situación y encima haciéndote la víctima. El rostro de la abuela se tornó de un verde moteado. La señora Martia agitó las manos rápidamente. Oh, no me malinterprete, señora. No te estaba llamando desvergonzado. Me refería a este joven. El rostro de la abuela se ensombreció aún más. Ahora sí que lo lamentaba todo porque mi suegra, la martianés de Waiyuan, era aún más difícil de tratar que yo. Justo entonces mi padre y mi hermano mayor regresaron a casa. Habían acompañado a unos cuantos invitados borrachos de vuelta a sus carruajes y acababan de regresar. Una vez devueltos los pilares de la casa, la abuela y la tía enderezaron la espalda. Comenzaron a gritarles, una llamándolos hijo, la otra hermano, ambas alegando haber sufrido una humillación indescriptible,
haciéndonos a mí y a la señora Martia parecer invasores que destrozaban su hogar. Mi padre, el viceministro de Justicia, había presidido innumerables juicios. Era un experto en regañar a la gente. Primero se ensañaba conmigo. ¿A quién intentas asustar? ¿Qué ley suprema dice que violar a una niña menor de 12 años conlleva la pena de muerte inmediata? Es menor de 10 años la que lo amerita. Ni siquiera sabes citar bien la ley. ¿Intentando hacer de juez justo? ¡Qué ridículo! Tía y abuela lloraron de alivio. Ethily, que estaba semiconsciente, recobró el sentido. Su padre bebió un sorbo de té y continuó con naturalidad. Los menores de 12 años reciben una sentencia de muerte suspendida, no la ejecución inmediata. ¡Qué emoción! Ethily puso los ojos en blanco y volvió a desmayarse. No te desmayes todavía. Su padre lo agarró por el cuello. Yancy ahí te venció una vez. A mí todavía no me ha tocado. Mi hermano, que guardaba rencor contra Ethily, se crujió los nudillos. Padre, hagámoslo juntos. Y así lo hicieron. Los golpes de mi padre y mi hermano fueron mucho más fuertes que los míos. Ethily gritó como un cerdo moribundo y finalmente quedó tendido en el suelo, apenas respirando. Te perdonaré la vida, dijo mi padre con frialdad. En cambio, te enfrentarás a las ejecuciones de otoño. Él y su tía se desplomaron y se desmayaron. La abuela, conociendo el temperamento de su padre, dejó de suplicar por Ethily. En vez de eso, agarró a Sier y lloró. Bien, que el niño muera. Pero ¿qué hay de Sier? Una vez encarcelado, se correrá la voz de su profanación. Se arruinará. ¿Cómo podrá vivir? El padre parecía perplejo. ¿Y qué tiene de difícil? Una chica que ha perdido su pureza no debería seguir viviendo. Pero como es joven y fue obligada, le permitiremos terminar con todo ella misma. Al ver a su hijo aún más cruel que ella, la abuela se quedó boquiabierta. La señora Martia, que antes me había preguntado por qué no sonreía, ahora lo entendía. Mi padre, el hombre alabado por todos como íntegro, honesto y valiente, era así. ¿Estás satisfecho ahora?, susurró mi madre entre lágrimas. No se atrevía a preguntarle nada a mi padre en voz alta. Solo lloraste a mi lado. Has arruinado un buen matrimonio, y ahora Sier también perderá la vida. A ver si no te odia para siempre. 8. La pequeña C jamás me odiaría. Nunca lloró. Solo dijo, hermana, quiero muerto a Ethily, aunque me cueste la vida. Pero la vida de ese miserable no valía la pena como para que la pequeña C arriesgara la suya. Le pregunté a mi padre, si un hombre es forzado y pierde su castidad, ¿también se quita la vida? Absurdo. Tonterías, dijo mi padre con severidad. Los hombres no tienen castidad. Mi hermano se rió entre dientes. ¿Por qué no? Si es una belleza, claro que habrá algo de fingimiento y resistencia. Pero si es una mujer fea, ¿acaso no es simplemente que te obliguen a quitarte los pantalones? Mi padre lo fulminó con la mirada, y él se enderezó rápidamente. De todos modos, pase lo que pase, siempre es la mujer la que más sufre. ¿Y si es un hombre quien obliga a otro?, pregunté en voz baja. ¿Eso contaría como perder la castidad? He oído hablar de esos solteros que no han tocado a una mujer en años. En cuanto conocen a un joven apuesto, no lo sueltan jamás. Mi madre jadeó horrorizada. SC, ¿no puedes decir semejantes indecencias delante de tu suegra? Se apresuró a arreglar las cosas con la madre de mi marido. Mi suegra tosió levemente. ¿O si es solo una niña? ¿Qué iba a saber ella? Fue culpa mía por haberle contado esas cosas sin darle importancia cuando charlábamos. Ella sonrió levemente. Nuestro marqués lleva años destinado en la frontera. Cada vez que regresa para presentarse ante el tribunal, trae consigo un sinfín de historias similares. Ella miró a mi padre. Dicen que esos soldados solitarios, sobre todo los eruditos refinados como usted, amables y elegantes, son presa fácil. Madre. Padre. El rostro del padre se ensombreció. Oh, sí, no quiero andarme con rodeos. Sé que tú y Little C eran muy unidos, y que ahora no puedes aceptarlo. Pero algún día lo entenderás.
Esto es por su propio bien. Mejor terminar con esto de forma digna que vivir con vergüenza. Como cabeza de familia, las decisiones de padre no requerían el consentimiento de nadie, ni siquiera para arrebatar una vida. Ordenó a los sirvientes que se llevaran a Ejilí y lo encerraran. Justo en ese momento, alguien de afuera anunció la llegada del cabeza de familia E. Mi tía soltó una carcajada, llena de una satisfacción triunfal. Hermano, ya avisé a la familia E. La pequeña C es hija de los Jian. Haz con ella lo que quieras. Pero Gilí es hijo de un E. Aunque seas el viceministro de Justicia, la familia E sigue siendo una antigua casa noble. Quitarle la vida a mi hijo no será tan fácil. El patriarca E, padre de Gilí, entró con una barba bien cuidada y semblante astuto. Dijo con tono significativo: este hijo mío, un desleal, ha cometido un grave crimen. Merece la muerte. Pero tanto la familia Jian como la E son nombres respetables en la capital. Si este asunto llega a los tribunales, perder prestigio no es gran cosa, pero arruinar la reputación de la joven Jian sería mucho peor. Mejor que me encargue yo mismo de esta vergüenza. Muerto está muerto. Al menos así, se evitan más vergüenzas a ambas familias. Si Ejilí regresaba con su familia, su vida o su muerte dependería exclusivamente de ellos. Mi tía iba a discutir, pero al cruzar miradas con su marido, lo entendió y guardó silencio. Papá no era tonto. Comprendió perfectamente sus intenciones. Pero el hombre ofreció demasiado. Dado que la familia Jian perdió una hija, la familia E naturalmente ofrecerá una a cambio. A tu hijo mayor siempre le ha gustado nuestra Yao Wang. Creo que los dos niños se complementan muy bien. Propongamos la boda para finales de año. Mi hermano sonrió de oreja a oreja. Yao Wang era amable, culta y talentosa en todas las artes: música, ajedrez, caligrafía y pintura. La familia la había educado con esmero, con la esperanza de casarla con un príncipe. Que se casara con mi frívolo hermano era una lástima. Yao Wang era la joya más preciada de mi tía. Quiso protestar, pero no dijo nada. Al final, por muy preciosa que fuera una hija, nunca tendría más peso que un hijo. Por nuestra parte, el hijo del padre era un inútil. Necesitaba una nuera fuerte que sostuviera a la familia. Y su oferta le daba al padre mucha dignidad. Aparentemente Ejilí aún debía morir, preservando así la reputación de mi padre como un funcionario justo e íntegro. Los sirvientes de la familia E alzaron a Ejilí, que estaba semiconsciente. El patriarca les hizo un gesto para que se lo llevaran mientras conversaba tranquilamente con mi padre sobre el compromiso de mi hermano con Yao Wang. Dos felices acontecimientos a la vez, dijo con una sonrisa. Gracias al cumpleaños de la anciana. Y por eso mi padre no les impidió llevarse a Ejilí. Yo tampoco. 9. Tío. Era más listo que tía. Se llevaba bien con padre e incluso me hablaba con amabilidad. Sabía perfectamente que si yo aceptaba dejar las cosas como estaban, todo se resolvería sin problemas. Yao Wang y tu hermano están a punto de comprometerse, dijo con suavidad. Si la pequeña si muriera ahora, sería una gran pérdida para todos. Tu padre quiere restablecer el orden familiar, pero no hay prisa. Es mejor mantenerla con vida por ahora. A veces una mala vida es mejor que una muerte tranquila. Quién sabe, si tu padre se ablanda después, tal vez se salve. Sabía exactamente cómo tocar mi punto débil. De verdad, tío, era un maestro de la estrategia. Sonreí. El tío sonrió radiante. Así siempre ha sido sensato. Parecía tan seguro de que todo estaba bajo control. Justo entonces un sirviente irrumpió, empapado, balbuceando antes de caer de rodillas. Amo, el carruaje del joven amo, cayó al río. Lo sacaron, pero no respira. La tía y la abuela gritaron y se desmayaron en el acto. Fuiste tú. Los ojos del tío brillaron al volverse hacia mí. Ahora sabía por qué había estado sonriendo. Sostuve su mirada con calma. Así no entiende lo que quiere decir, tío. Solo recuerdo que dijiste que mi primo estaba en tus manos y que vivo o muerto daba igual. Ahora efectivamente está muerto. Tío, tu palabra es ley. El rostro del tío se contrajo de rabia. Se abalanzó sobre mí.
Antes de que mis guardias pudieran moverse, una hoja corta silbó en el aire, rozando la palma de mi mano, la oreja de mi padre y clavándose firmemente en el marco de la ventana. Señor, eres un verdadero ejemplo de rectitud, ejecutando a tu propia familia en nombre de la justicia. Cuando informe a su majestad mañana, sin duda elogiaré tu integridad. El general Liang Gongce entró vestido con armadura, tranquilo y sereno. Había regresado a la capital. Era la segunda vez que lo veía desde nuestra boda. Le hice una leve reverencia. Él asintió. El rostro de mi tío palideció. En un instante calculó sus posibilidades y finalmente juntó las manos en una reverencia formal. Si el general tuviera la bondad de hablar bien de mí ante su majestad, le estaría profundamente agradecido, dijo, de pie sobre el cadáver de su propio hijo. 10. El ejército seguía acampado a las afueras de la ciudad. Liang Gongce había cabalgado día y noche para llegar a tiempo al banquete de cumpleaños de su abuela. Se perdió la fiesta, pero llegó justo a tiempo para presenciar la tragedia familiar. Originalmente había traído una estatua de Buda como regalo de cumpleaños para la abuela, pero ahora no era apropiado regalársela. No importaba. El general ya había entregado un regalo magnífico. Acompañé a mi suegra y a Liang Gongce hasta la puerta. Mi suegra me dijo, quédate en casa unos días más y hazle compañía al pequeño Once. Tú y Dalong no se han visto en 2 años. ¿Qué son unos días más? Liang Gongce estaba allí de pie, barbudo y sin afeitar, con las manos entrelazadas a la espalda, nada que ver con la imagen elegante y grácil que mi suegra siempre describía. Ella le dirigió una mirada de reojo, tiró de mi manga y susurró, te juro que no te mentí. Dalong era tan guapo como Jade, como Pan en Diborn. Déjalo descansar un par de días. Cuando regreses, verás de nuevo a un caballero. El recuerdo de Liang Gongce del día de nuestra boda ya se había desvanecido con el tiempo. El hombre que veía ahora, comparado con el hombre descrito en las cartas de mi suegra, parecía una persona completamente distinta. Liang Gongce sonrió de repente. Mamá escribió que un once es gentil, virtuoso, bondadoso y modesto. Eso tampoco era mentira, ¿verdad? Mi suegra se aclaró la garganta suavemente. Alcé la vista al cielo. Mientras el carruaje se alejaba, aún podía oír su voz débilmente. Al menos lávate la cara y cámbiate de ropa antes de ver a tu esposa. Estos 2 últimos años, me he preocupado muchísimo por mantener vivo tu matrimonio. 11. Tras la muerte de Esili, mi tía creyó los rumores de que su marido lo había matado. Causó tal caos en la casa de Lose que finalmente la encerraron en el santuario familiar. El compromiso entre Yao Wang y mi hermano se canceló discretamente. Una vez mi padre había preparado un trozo de seda blanca para enviárselo a la habitación de la pequeña Once. Pero ese mismo día, de camino a casa desde Yamen, fue secuestrado por un hombre enmascarado. Ese hombre, que sentía predilección por los hombres, lo agredió en un templo abandonado. Guié a los hombres para rescatarlo, pero jamás mencioné lo sucedido en aquel templo. Más tarde él tampoco volvió a mencionar la pérdida de pureza del pequeño Once. La abuela enfermó gravemente. Alegando que necesitaba la ayuda de la pequeña Once mientras estaba postrada en cama, la mantuvo cerca. Pero en realidad pretendía obligarla a morir, a casarla con el espíritu de Esili en una boda fantasmal. No la golpeó ni la regañó abiertamente. En vez de eso, la abuela se recostó en su gran almohada, rechazó con un gesto la mano de la pequeña Once mientras le ofrecía medicina y dijo fríamente, quédate ahí. Te has profanado. No toques nada en mi habitación, y traerás tu mala suerte. Oí que SCI te hizo ropa nueva. Qué considerado. Esili lleva muerto solo unos días, ¿y ya quieres vestirte elegante? ¿Qué pasa? ¿Le cogiste el gusto y ya estás deseando encontrar a otro hombre? Si yo fuera tú, me habría ahorcado hace mucho. ¿Quién podría soportar vivir con tanta vergüenza? Eres indeseable en vida. Mejor muere y únete a Silly como su novia fantasma. Al menos tendrías a la familia venerándote, mejor que ser un espíritu errante y solitario. La pequeña Once siempre había sido callada, nunca les había contestado a los mayores. Pero esta vez habló con claridad. La abuela me llamó para que la cuidara. ¿No temes que envenene la medicina? La abuela se quedó paralizada,
con la taza a medio camino de los labios. De repente no pudo beberla. Empujé la puerta y me puse al lado de la pequeña Once, rodeándola con el brazo. Abuela, dije con dulzura, recuerda esto. Si le pasa algo a la pequeña Once, encontraré a un anciano, lo desnudaré y lo haré meterse en tu cama. Sabes que mi marido tiene a su cargo a muchos veteranos solitarios. Me pregunto, ¿podrías seguir viviendo después de eso? ¿O te ahorcarías también? Y si no puedes soportar morir, iré a llorar a la tumba del abuelo. La abuela temblaba de rabia. Soy tu abuela. Lo sé, dije en voz baja. Y sabes que cumplo mi palabra. 12. Le rogué a mi suegra que aceptara a la pequeña Once como su hija adoptiva. Con la aprobación de mi padre, la llevé a vivir conmigo a la casa solariega de la finca de Waiyuan. Antes, la pequeña Once nunca se había atrevido a salir. Incluso cuando intentaba sacarla a escondidas, se negaba aterrorizada. La abuela solía decir que mientras nadie viera lo poco agraciada que era, aún me podrían casar. Una vez levantado el velo nupcial, sería demasiado tarde para que mi marido se arrepintiera. Ahora, la pequeña Once comprendía perfectamente su situación. No tenía ninguna esperanza ni deseo de casarse. Irónicamente, eso hizo que perdiera el miedo a salir. Incluso dejó de usar el velo. Contraté a un tutor para que continuara sus estudios, le enseñara contabilidad y aritmética, incluso tiro con arco y escritura. Me ayudaba con las tareas del hogar, inspeccionaba conmigo nuestras granjas, tabernas y tiendas, e hizo sus propias amistades. Al principio, la gente murmuraba sobre su aspecto. Pero poco a poco, la pequeña Once se convirtió en una chica más del montón en la capital. Cada año mi madre la apartaba llorando: ¿qué harás cuando seas mayor si nunca te casas? A medida que la pequeña Once crecía, la ansiedad de mi madre aumentaba. Finalmente, cuando la pequeña Once cumplió 19 años, mi madre vino a verme. Ay, Once, ¿por qué no dejas que tu marido la tome como concubina? Así no competirá contigo. Dale solo comida y refugio. Considéralo un acto de compasión. ¿Acaso mi madre era incapaz de dejarme vivir en paz? Antes de que pudiera hablar, la pequeña Once, furiosa, destrozó su teca. He vivido y comido en la finca del marqués durante años. ¿En qué se diferencia eso de haberme criado aquí? ¿Acaso mi hermana ha aceptado alguna vez un solo centavo de los Zhang para mí? Mi madre adoptiva me quiere. Mi hermana me protege. En toda la ciudad me conocen como la joven de la casa del marqués. ¿Qué tiene de malo? Mamá rompió a llorar. Once, es por tu bien. ¿Qué mujer no se casa? ¿Quién te protegerá si no lo haces? La pequeña Once apretó los dientes. Ya verás. Viviré soltera toda mi vida y seré más feliz que tú. Madre, dije con frialdad, pareces muy interesada en la idea de las concubinas. Resulta que mi marido tenía un camarada que murió en batalla, dejando viuda a su hermana, que no tenía a nadie en quien apoyarse. ¿Por qué no dejas que padre la acoja? Es incluso mayor que tú y al ser viuda, no competirá por el favor de nadie. Solo denle un lugar donde vivir y una comida al día. La madre se quedó atónita. Ah, Once, ¿acaso intentas molestarme? ¿Qué hija le ofrece una concubina a su padre? No había oído hablar de la viuda. Solo le dije que el padre tomara una concubina y que eso, por sí solo, la enfurecía. Me burlé. ¿Qué madre incita al marido de su hija a tomar una concubina? Parece que te aburres desde que murió la abuela. Le pediré a papá que te busque una hermana para que te haga compañía. Papá nunca fue de los que andaban tras las mujeres, pero cuando se trataba de ayudar a las viudas de los soldados caídos, siempre estaba dispuesto. La nueva concubina pronto llegó a nuestra casa. Ella era bastante reservada, pero mi padre pasaba todas las noches en su habitación. Mi madre se quejaba amargamente conmigo. No le dije que la viuda no era una mujer, sino el mismo hombre enmascarado que una vez había agredido a mi padre. Un hombre con predilección por los de su misma especie. Quizá papá no quería dormir allí todas las noches, pero algunas cosas ya no dependían de él. A mamá solo le dije: el compañero de mi marido también dejó una hermana mayor soltera, sola en el mundo. ¿Por qué no dejar que papá también la acogiera?
Con más hermanas, la casa no se sentiría tan vacía. Después de eso, mamá no volvió a pisar nuestra finca durante mucho tiempo. La pequeña C nunca se casó. Se convirtió en la solterona de la casa del marqués, pero aparte de algunos murmullos inofensivos, poco importaba. Los hijos del marqués la llamaban tía. Tenía familia, amigos, sirvientes leales y una vida plena y animada. Lo único que le faltaba era un marido, y eso era todo.